Hola, buenos días. Bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejo Portocarrero y hoy día estamos con Mónica Núñez Salas, investigadora del CIUP, directora de la Clínica de Gestión Ambiental y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Y con ella vamos a conversar acerca del derrame de petróleo ocurrido hace casi 10 días en Ventanilla, tal vez uno de los peores desastres ambientales en la historia de nuestro país. Bienvenida, Mónica. Gracias, José Ignacio, por la invitación. Mónica, hace casi ya 2 semanas ocurrió un derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar frente a la refinería de La Pampilla, operada por la compañía española Repsol. Dicho derrame ha contaminado un área bastante amplia del mar al norte de Lima, llegando incluso hasta Chancay y se habla que podría llegar incluso más allá. El manejo inicial de la crisis produjo que el crudo se extienda más allá del área del desastre, donde pudo haberse contenido. Incluso hoy se habla de un segundo derrame. ¿Qué falló en este proceso y quiénes son los culpables de este desastre medioambiental? Sí, gracias por la pregunta, ¿no? Creo que hay bastante información en la prensa que ya está circulando y hay pocas cosas en discusión. Creo que ya todos estamos familiarizados con algunas de las respuestas a esta pregunta. Creo que mencionaste el mal manejo de la crisis. Comenzaría por decir, tal vez la falta o la demora en el manejo de la crisis o el inexistente manejo de la crisis, dada la demora en el derrame. Pero en derecho ambiental tenemos tenemos varios principios rectores y uno de los principios básicos es el principio de contaminador-pagador. El principio de contaminador-pagador significa el que contamina, paga. El que contamina, el sujeto, el agente que está ejerciendo una actividad susceptible de generar impactos en el medio ambiente, es quien tiene la responsabilidad de implementar primero las medidas de prevención y segundo las medidas de mitigación, las medidas de recuperación o remediación del ambiente y finalmente la indemnización, ¿no? Entonces tenemos ahora, ya que ha ocurrido el desastre, estamos ante una situación en que no se implementaron las medidas de prevención y estamos pasando a las siguientes etapas de responsabilidad en este orden de prioridades, ¿no? Primero la mitigación, después de la recuperación, después la remediación, finalmente la indemnización, y creo que esa es la prioridad que deberíamos tener. ¿Qué falló? Y mi respuesta se está extendiendo un poco, pero ¿qué falló? Pues creo que sabemos que fallaron muchas cosas. Las causas determinantes del derrame son responsabilidades, o sea, cae la responsabilidad de prueba sobre las entidades técnicas competentes. Hay bastante especulación y bastante desinformación sobre cuáles fueron las causas directas. Se discute si es que realmente fue el oleaje anómalo, se discute si es que fue una falta de mantenimiento y hay declaraciones de testigos que estaban en el área. Entonces, ¿qué fue lo que falló exactamente que causó el derrame? Todavía creo está siendo considerado y será evaluado en un proceso administrativo sancionador. Lo que yo considero que es la prioridad en este momento es más bien qué hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y en qué medida es proporcional y adecuado para prevenir un mayor impacto en el ambiente, en la actividad económica y en las personas que se estamos viendo afectadas por este derrame. Y en el marco de estas etapas para mitigar este desastre, parece que hay una actitud, entre comillas, reincidente de Repsol, ¿no? Se habla hoy día de un segundo derrame, obviamente nadie cree que esto sea intencional, ¿no? Claro. Pero ¿esto podría considerarse un agravante al momento de la indemnización en este proceso? Sí, imaginaba que me ibas a preguntar por eso, porque es una noticia que salió durante la noche. Al parecer, un segundo derrame o un segundo evento. A mi parecer, yo he trabajado en fiscalización ambiental. A mi parecer, primero decir que esto es un tema técnico.
que le corresponde a la Autoridad de Fiscalización Ambiental, en este caso a OEFA, coordinando con la Dirección de Capitanías y Guardacostas. Les corresponde determinar cuál es la causa, de dónde está generándose este derrame. Y una discusión que seguramente vamos a tener en el plano de fiscalización ambiental durante el procedimiento administrativo sancionador es si es que se trata de infracciones puntuales o se trata de infracciones continuas, ¿no? En mi opinión, el derrame y el primer derrame, el del sábado, el del sábado de hace 10 días, este primer derrame y la inacción para remediarlo es una sola infracción continuada, en que cada día que pasa, más bien, es la negación o la negligencia de no implementar las medidas adecuadas, y cada día que pasa los impactos se van agravando y el potencial daño ambiental también se va agravando. La discusión técnica de si este segundo derrame es parte del primero o es una ocurrencia completamente distinta es algo que van a tener que evaluar las autoridades técnicas, y también retroceder a las causas, ¿no? Y si es una decisión de gestión del proyecto, tal vez el no hacer mantenimiento a la infraestructura que tienen, que es lo que ha causado este tipo de accidentes. Creo que más adelante me vas a preguntar seguro sobre los derrames en la Amazonía, y podemos hacer una especie de analogía entre lo que entre el mantenimiento de la infraestructura en la Amazonía y la posible falta de mantenimiento en estas mangueras y en la infraestructura que está utilizando Repsol para abastecer a la refinería por el mar. Entonces, todos estos son temas muy técnicos sobre los cuales yo puedo tratar de dar una opinión, pero no tengo la información suficiente como para dar la respuesta de cuál fue la causa, que debe ser objeto de un procedimiento sancionador y de una investigación mucho más a detalle, ¿no? De acuerdo. Y ya yéndonos hacia el impacto ambiental per se, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que ya estamos viendo en el ecosistema y qué podría ocurrir en el mediano y largo plazo, ¿no? ¿Es aún posible remediar el desastre ecológico? Quiero que es difícil en estas situaciones. Quiero ser optimista y decir que sí es posible remediar. La pregunta es ¿cuánto tiempo vamos a ser capaces? ¿En cuánto tiempo vamos a ser? También si es que vamos a poder remediar y dejar las cosas en el estado en que las encontramos, que es el principio de una vez que se realice una actividad se debería hacer un plan de cierre y dejar el área afectada en la situación más similar a como la encontramos antes de comenzar la actividad. Entonces, las consecuencias creo que todos las conocemos y muchas personas que están en redes sociales las conocen mejor que yo. Hay un impacto claro sobre la calidad del agua, hay un impacto sobre la arena, hay un impacto sobre la fauna silvestre. Otros especialistas de ciencias naturales ya han estado hablando sobre los riesgos que puede generar esta sombra de petróleo sobre la fauna marina y sobre la microfauna y microflora, como por ejemplo las algas, ¿no? Es posible, un derrame de petróleo puede modificar toda la interacción del ecosistema. Los ecosistemas son sistemas complejos en que hay muchos factores interactuando, y el cambiar un solo factor, más allá varios de ellos, puede modificar las relaciones que hay entre las especies y las relaciones que hay en el equilibrio del área, ¿no? Ese es desde el punto ecológico lo que de todas maneras va a suceder. Restablecer estas interacciones a el estado natural en que estaban antes de la ocurrencia del derrame posiblemente va a tomar un tiempo, y estos planes de remediación deberían ser también parte de un instrumento de gestión ambiental correctivo de Repsol, que no estoy segura, no he escuchado que hayamos discutido de esto, ¿no? O sea, el instrumento de gestión ambiental correctivo que deberían implementar a largo plazo para intervenir el área con restauración de la fauna, restauración de la flora, de repente
hacer unas intervenciones sobre, o sea, sobre la ecología del área de una manera más incisiva para poder dejarlo en el estado en que estaba antes y tener un plan de monitoreo a largo plazo, ¿no? No solo se trata de recoger el petróleo y dejar que las cosas, que dejar que la naturaleza solita se encargue, sino que hemos hecho una intervención que podría ser tan determinante sobre el ecosistema que la naturaleza va a necesitar un poco de ayuda para recuperar el estado anterior. Y no solamente estamos hablando de concepciones románticas de la naturaleza y de los recursos naturales, sino estamos hablando de muchos medios, o sea, de los medios de vida de todas las personas que trabajan en la zona. Estamos hablando también de actividades económicas, actividades turísticas, de la pesca, y un costo reputacional creo que este derrame está generando sobre algunos sectores más vulnerables a fluctuaciones en la demanda, ¿no? Me imagino que los pescadores alrededor de todo el litoral están preocupados de cómo el derrame puede estar afectando el consumo de pescado, y ahí no he escuchado qué cosa puede haber dicho Produce, cómo están trabajando con pescadores artesanales y puertos alrededor del país, o de repente brindando más información sobre las cadenas productivas para que nosotros como clientes y consumidores de productos marinos sepamos de dónde viene. Entonces hay todo un trabajo relacionado de incentivos que no deberíamos desconocer, ¿no? Nos estamos fijando principalmente en la actividad de recoger el petróleo, pero hay muchísimo más que este impacto está generando que ya justifica una intervención articulada, ¿no? de varios sectores, incluido el protagonismo de la sociedad civil. Y hablando acerca de las responsabilidades de este desastre, ¿no? Yo sé, como tú has puntualizado, que esto lo tienen que determinar las instancias técnicas correspondientes, pero con la información que ya se tiene, ¿qué responsabilidades existen, ¿no? Y cuáles les corresponderían al Estado, cuáles a la empresa, ¿no? Eso sería interesante poder conocerlo. Sí. Me distraje un ratito porque creo que mi internet está fallando, pero sobre las responsabilidades de la empresa y también la idea de qué responsabilidades puede tener el Estado, ¿no? Como dije en la primera pregunta, la responsabilidad se rige por el principio de contaminador-pagador. El contaminador, el sujeto activo de este desastre es la empresa Repsol y las actividades de descarga de la empresa Repsol. Entonces, no queda duda de que la responsabilidad ambiental que se podría atribuir, ya sea la responsabilidad de daño ambiental, de infracciones ambientales administrativas, o incluso algo que se discutió en los primeros días, que me parece cuestionable, la responsabilidad penal de la contaminación ambiental, recaería principalmente sobre Repsol, bajo el principio de contaminador pagador y lo que se ha hecho evidente con los hechos, ¿no? Hay claramente una negligencia una omisión de funciones que raya en la negligencia de las autoridades del Estado, que no dieron la alerta. Creo que esto fue una de las primeras teorías, ¿no? Que no dieron la alerta de oleaje anómalo. Eso es algo que se debería investigar también desde el punto de vista de responsabilidad administrativa funcional. Y la implementación de las funciones que estén teniendo las entidades competentes en este momento, principalmente DICAPI, Dirección de Capitanías y Guardacostas, o EFA, que es la fiscalizadora ambiental de actividades de hidrocarburos, tienen la responsabilidad de responder oportuna y proporcionalmente a la gravedad del impacto. Entonces, esas responsabilidades, digamos, son responsabilidades funcionales que tiene cualquier funcionario del Estado en realidad en todos los días en su trabajo y sobre todo ante una emergencia como esta, pero la responsabilidad principal y la que nos debería preocupar en este momento es la responsabilidad del contaminador, que es la empresa. Exacto, y hablando de esa responsabilidad, ¿qué acciones debería tomar el Estado peruano? ¿Qué le puede exigir el Estado peruano a Repsol de acuerdo con nuestra legislación?
Bueno, en realidad las que te referí en el momento, ¿no? Las responsabilidades directas que tienen son las responsabilidades de mitigación del daño, que es, o sea, mitigación del daño es, por ejemplo, eh, hay esta prelación de actividades. Primero, prevención, ¿no? Prevención es que el daño no suceda. Pero si es que es imposible que el daño suceda, o sea, si es imposible que el daño no suceda, la segunda responsabilidad es la de mitigación, que es voy a realizar mis actividades de la manera menos dañina posible, implementando las medidas de contención, y en este caso es particularmente relevante hablar de contención, que es algo que no se hizo en un primer momento, para que no se extienda el impacto que yo puedo estar teniendo sobre el ecosistema. Después de eso vienen las actividades de restauración y de remediación. Y de restauración tiene que ver con, bueno, recogemos el petróleo, y en un segundo paso, cuando hablemos de remediación, es cómo hacemos para devolver el ecosistema al punto en que estaba antes, o cómo hacemos para implementar activamente prácticas de manejo que, si no restablezcan, compensen el daño, el impacto que se hizo, ¿no? Entonces ahí vendrá también la información específica sobre el estado del ecosistema antes del desastre, qué intervenciones se pueden dar sobre la cadena trófica de los pescados, del plancton, tomar en cuenta las aves que han sido perjudicadas, de repente tener un plan de repoblamiento, de gestión de fauna con veterinarios, con la autoridad forestal. Todo esto puede ser parte de un instrumento de gestión ambiental correctivo para incidir activamente sobre la recuperación del ecosistema y, por ende, la recuperación de todos los medios de vida que dependen de ese ecosistema. Entonces, esto se da a través de, si alguien me pregunta, ¿no? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es la ley que dice esto? Eso está ya a un nivel administrativo específico para cada uno de los proyectos, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, los planes de contingencia, los instrumentos de gestión ambiental, correctivos en este caso, que es lo que estoy mencionando, se ven caso por caso. Entonces, ya dependerá de las necesidades del caso, de la línea base que se hizo en un primer momento, de los censos de fauna que se hicieron en un primer momento, de la calidad de agua, ver qué intervenciones son necesarias para remediar. Y no se puede determinar, o sea, yo no lo puedo determinar en este momento porque es información altamente técnica. Claro. Y bueno, este desastre, como hemos hablado, ha afectado mucho al ecosistema, pero también tiene un lado humano, ¿no? Están los trabajadores, está el sector turismo, ¿no? Que también se ha hablado mucho en los últimos días que se va a ver afectado, ¿no? Y en este proceso, pues, se vio hace pocos días que Repsol entregaba estas canastas de ayuda humanitaria a los pescadores, justamente que se habían quedado sin ingresos. Y eso me lleva a la pregunta de cuál debería ser la política de reparaciones para con los afectados, ¿no? Y supongo, ¿no?, que ya lo he respondido con la teoría, pues, del contaminador pagador, pero ¿quién debería asumir el costo? ¿Repsol o el Estado? Sí, son dos conceptos distintos, ¿no? Contaminador pagador, estoy hablando del daño al ecosistema. No estoy hablando, o sea, no, digamos, el sujeto, pensando en términos legales, ¿no? El sujeto pasivo, el sujeto que recibe el daño en el principio de contaminador pagador, no es el pescador. No estoy diciendo que el pescador no reciba un daño, sino que se piensa para los componentes ambientales, no los humanos necesariamente. Para el sistema humano hay otros mecanismos y otros procesos, instituciones que ya existen. Y estaba discutiendo esto justamente, y es como lo que necesitamos, lo que necesitamos, o las poblaciones de Chancay posiblemente están buscando, es ahorita una acción tipo las que vemos en las películas, ¿no? Hay una película que yo no, pero hay otros profesores que ponen mucho en la Facultad de Derecho, que es, creo, una acción civil, que es justamente por un caso de daño a la salud de las personas por contaminación del ambiente. O hay esta otra película que de repente nos hace pensar un poco más en cómo la capacidad de esta película nos hace pensar mucho en costos de transacción, de organizarse para interponer acciones legales. Estoy pensando en Erin Brockovich. También esa película, y es un caso de la vida real, muestra las dificultades que hay para los actores
perjudicados de organizarse interponer litigación estratégica, ¿no? O pedir las compensaciones. Entonces, eso es lo que debería suceder. La autoridad administrativa no va a regular o a decirle a Repsol con cuánto tiene que indemnizar a el sector turístico que perdió un montón de ingresos durante el primer semestre del 2022 y posiblemente incluso más. O sea, la autoridad administrativa no va a mandar esas indemnizaciones. Las indemnizaciones de este tipo con los costos de transacción que conllevan, pero se exigen a través de la vía judicial, mediante procesos de responsabilidad civil extracontractual, que digamos son todo un tema aparte. Lo que sí me temo de tu pregunta es que pueda haber, y seguramente, o sea, no, cruzando los dedos para que no suceda y sea justo para las personas que están siendo dañadas, ¿no? Pero sería muy triste ver que se negocien indemnizaciones que reduzcan la responsabilidad del daño y que no compensen realmente el daño que se hizo, ¿no? O sea, que se negocien compensaciones extrajudiciales que tal vez perjudiquen o extiendan la vulnerabilidad de la población, de los vecinos que han sufrido los daños de manera directa. Y espero que también haya una acción y una asesoría legal, en este caso por parte del Estado, por parte de los gobiernos locales o por parte de la propia organización, de la sociedad civil o de la propia organización de vecinos que se han visto afectados, que tengan mucho cuidado con la posibilidad de transar extrajudicialmente, que podría tal vez terminar perjudicándolos a largo plazo, ¿no? Hemos visto esta práctica en las películas, pero hemos visto esta práctica en otros sectores e incluso en el mismo sector cuando se han negociado indemnizaciones extrajudiciales por derrames del oleoducto norte, por ejemplo, y que no sirvieron para realmente compensar el daño. Que no sirvieron realmente para compensar el daño y más bien perpetuaron esta situación de vulnerabilidad de las poblaciones en el área de influencia directa del derrame, ¿no? Así que creo que has abierto todo un hoyo negro cuando me preguntaste eso, porque estoy tratando de ver todos los riesgos que podrían haber de esta clara inequidad en una posible negociación, ¿no? Exacto. Y yo te quisiera preguntar además sobre otro tema, ¿no? Hemos visto pues una gran indignación ciudadana en las redes sociales, en la televisión, en todos los medios de comunicación por este derrame, pero sin ir muy lejos también se registran constantemente derrames de petróleo justamente en la Amazonía peruana, ¿no? Que es el pulmón del mundo, y que no despiertan a veces el mismo nivel de alerta e indignación ciudadana, ¿no? ¿El Estado está gestionando adecuadamente estos pasivos ambientales? ¿Y qué acciones se deben tomar para prevenir ese tipo de desastres, ¿no? Que creo que normalmente ocurren además en el oleoducto peruano, si no me equivoco. Estás en silencio. Sí, estoy pensando. Estoy pensando que lo primero a tomar en cuenta es también hay una confusión de conceptos en la pregunta. Pasivos ambientales versus derrames de petróleo del oleoducto norte o este desastre de la laguna Chanchococha que ocurrió en la concesión de Perú Petro. Un pasivo ambiental es un deterioro del ambiente sobre el cual no se puede determinar quién fue el causante. Digamos, ya que hablamos de contaminador pagador, en un pasivo ambiental se rompe esta causalidad contaminador-pagador porque no se puede determinar quién fue el causante o ha pasado tanto tiempo que no se puede perseguir al causante. Por ejemplo, algunos de los pasivos ambientales de la era como que pre-república, antes de que el Perú fuera Perú y ya éramos un país minero, entonces ha creado deterioros, por ejemplo, en el ambiente, en Apurímac, ¿no? En minas que son como que muy antiguas y no se puede identificar a quién lo explotaba porque era una compañía de hace un siglo, ¿no? Más de un siglo.
bueno, mi línea de tiempo no está muy exacta, pero a eso me refiero como un pasivo ambiental, ¿no? En particular hay una legislación específica para los pasivos mineros en que el Estado asumió, y estos inicios en la primera década de los 2000, sacó una norma diciendo, vamos a hacer un inventario, una lista de los pasivos mineros que existen a la fecha y a los que no se puede atribuir causalidad a un actor que podamos ir a pedirle que los remedie. Entonces, como el deterioro de los pasivos ambientales es muy grande, alguien tiene que hacer algo y no hay quien los limpie. Yo como Estado voy a asumir la responsabilidad de limpiar estos pasivos los antiguos, digamos. Y se puso una fecha de corte en ese momento y se hizo una lista. Y todo lo que sucede después de esa lista ya se puede identificar al causante. Entonces, todo lo que sucede después de esa lista no es un pasivo minero. Hay un montón y seguro si hay alguien que trabaja en este tema y que está escuchando, pero hay un montón de matices en esta discusión que sería muy aburrido para el Facebook de la UP que yo me ponga a discutir yo sola sobre el tema, pero digamos, hagamos esa fecha de corte, ¿no? Esto no es un pasivo ambiental. Esto es un derrame donde el principio contaminador-pagador, la causalidad es claramente atribuible a una actividad y a un agente que está activo incluso en el país. Entonces, también los derrames del oleoducto norperuano, también el desastre de Perú-Petro en las 4 cuencas, esos también son derrames y también son impactos ambientales que son claramente atribuibles a un actor que está presente. Entonces, no podemos llamarlos pasivos, ese es el primer punto. Y como no podemos llamarlos pasivos, tampoco podemos atribuir la responsabilidad de remediación al Estado, porque tenemos un agente claramente responsable de la responsabilidad de remediación. Entonces, ahí creo que se rompe esto, ¿no? Esa idea de pensar que el Estado tendría que ser responsable por repararlo. El Estado entra a reparar cuando se hace imposible que se cumpla contaminador-pagador. En el caso de los derrames del oleoducto norperuano, no, también la actuación del Estado y la actuación de los responsables no ha sido idónea. Y eso creo que es lo que tememos en este caso. Hace un rato te referiste al nuevo derrame o esta nueva supuesta ruptura. Se especula una nueva ruptura en la manguera de la refinería de Repsol entre el buque. Se parece mucho a lo que ha pasado con el oleoducto norperuano, ¿no? En el oleoducto norperuano ha habido una omisión de gestión, ha habido una clara negligencia al repetidas veces decidir no mantener la infraestructura, ¿no? A pesar de que la infraestructura, por donde se encuentra, por el tipo de uso que se le da y por el nivel de riesgo que cualquier derrame podría generar, justifica que se invierta en mantener la infraestructura, se han tomado las decisiones de no mantener el oleoducto norperuano y esto ha hecho que la infraestructura se pueda quebrar y pueda haber derrames. En el caso de Repsol se tendrá que evaluar, como te dije, si es una sola infracción continuada, producto de lo que sea que sucedió el sábado, o si es que son varias infracciones, como en el oleoducto, producto de la falta de mantenimiento o la falta de calidad de la infraestructura que generan que sí, como dijiste al comienzo, haya una reincidencia, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que esto puede ser interesante para los que ven derecho ambiental, puede ser muy técnico, pero no me gusta mucho especular, porque todavía no tenemos la evidencia que nos permita decir si hay una falta de mantenimiento o si es un nuevo derrame o no, es producto del anterior. Entonces, en la medida que no sepamos eso y que la autoridad no determine eso y lo haga de conocimiento ya que es de tanto interés, no podemos decir exactamente qué es lo que está pasando, pero sí se comienzan a ver paralelos entre lo que está sucediendo en la costa y la mala gestión que ha habido en la Amazonía, ¿no? Y hablando de paralelos, ya yéndonos a un paralelo internacional, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se han manejado desastres similares en otros países del mundo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un desastre que fue mucho mayor en magnitud, si no me equivoco, que fue el derrame de British Petroleum BP en el Golfo de México, ¿no? Uh-huh. Pero
digamos, cómo se ha manejado este tipo de cosas en otros países, qué medios legales dispone nuestro país, digamos, para presionar a una empresa multinacional como Repsol para que asuma estos costos derivados de este desastre. Sí, buena pregunta, y también abre un hoyo negro de posibles riesgos, ¿no? Comienzo un poco por las soluciones que podríamos tener, y mis alumnos de pregrado, un grupo de alumnos de pregrado hace creo que más de un año hizo un trabajo de investigación del curso de Derecho Ambiental sobre seguros ambientales para empresas de alto riesgo. Y ¿por qué necesitamos un sistema de seguros ambientales? ¿O por qué podríamos comenzar a considerarlo, ¿no?, como un sistema de seguros ambientales para empresas de alto riesgo? Porque existe el riesgo de que la remediación sea tan cara que la empresa local no lo quiera pagar y no tengamos las estrategias adecuadas legales para poder atribuir responsabilidad a la principal, a la matriz, a la empresa madre, al grupo económico que claramente tiene las espaldas financieras para remediar algo como esto. Ha pasado en Doerran, que ahorita está en arbitraje, ha pasado en Minas Gerais, en Samarco, en Brasil hace 5 años, 7 años, que fue uno de los peores desastres, la rotura de una reladera. Ha pasado con Chevron en la Amazonía ecuatoriana y la afectación de las poblaciones quichuas, al punto que incluso algunos de los abogados, bueno, al punto que ha habido una persecución y una criminalización de los defensores ambientales, y los abogados que patrocinaron a los defensores ambientales en Chevron, uno de los cuales está injustamente encarcelado ahorita en Connecticut. Entonces, o sea, es este tipo de derrame, si bien no es comparable a el derrame del Golfo de México, que fueron, creo que más de 80 días de derrame, ¿no? En este caso, el tema de la responsabilidad ambiental y cómo responsabilizar a la principal es algo que sí vale la pena discutir, y creo que abre la puerta a considerar nuevas instituciones y nuevas salvaguardas para este tipo de industrias que son tan dañinas, como, regresando a la primera idea, el tema de seguros ambientales. Hay muchas otras opciones por las que podríamos optar. ¿Qué mecanismos existen? El mecanismo primero son las medidas administrativas que puede poner la autoridad, que es los mandatos de remediación. Los mandatos de remediación deberían ser especificados en un instrumento de gestión ambiental correctiva. Ya no estamos hablando solamente de un plan de contingencia eventual, sino de pensar cómo hacemos para devolver las cosas al estado original, ¿no?, de calidad ambiental. Pero ¿qué pasa si es que se le acaba la plata a Repsol? No creo que, no es tan grande como para que la empresa o sea, creo que argumente que no puede pagarlo, pero ha pasado en Doerran, por ejemplo, ¿no?, en que el impacto de la refinería es tan grande que no tienen las espaldas financieras para remediarlo. Pasó en Samarco, que también es un desastre más grande, que no es comparable, en que se intentó levantar el velo societario para responsabilizar por la falta de mantenimiento a la empresa principal, y no creo que lleguemos a ese punto ahora. En este derrame, no creo que lleguemos al punto de que Repsol Perú no tenga las espaldas financieras para costear la remediación del derrame que ha causado. Sin embargo, sí creo que es un llamado para quienes están en el sector ambiental, comiencen a repensar, ok, este derrame no genera necesariamente esa dificultad que han enfrentado nuestros vecinos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tuviésemos un desastre ambiental que sí excediera la capacidad de remediación? O sea, si nuestra fiscalización ambiental es tan débil que no podemos notar la posible ruptura de un oleoducto norperuano, si nuestra fiscalización ambiental es tan débil que no podemos acelerar el cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental correctivos y instrumentos de remediación, y sucediera algo que excede la capacidad de pago, la capacidad de costear de una empresa local, ¿cómo hacemos para no vernos en las mismas
los mismos aprietos en que se ha encontrado Ecuador, en que se ha encontrado Brasil, y cómo comenzamos a generar soluciones institucionales, como por ejemplo los seguros ambientales y todo el catálogo de instrumentos de prevención de riesgo y salvaguardas para la industria que que nos permitan no tener pasivos, ¿no? Que nos permitan efectivamente remediar en el plazo. Entonces, de repente me estoy poniendo muy técnica porque ya me metí en el tema, pero hay un riesgo a largo plazo, tal vez no en este caso, pero sí en las debilidades que este caso nos está mostrando en la gestión ambiental. Eso es lo que diría. Yo te quiero hacer una última pregunta antes de pasar a las del público, porque tenemos algunas preguntas del público. Okay. Y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y en el marco de esa fecha, coméntanos acerca de otros desastres que hayan ocurrido ambientales, que hayan ocurrido en el Perú. No necesariamente pueden ser derrames de petróleo, pueden ser temas con mineras, etc. Y cómo el Estado peruano ha tratado de repararlos, si ha sido posible finalmente o no en nuestra historia. Sí, nuevamente, bueno, el primer caso, y que todos conocemos muy bien, creo que es el caso de Doi Ran, que ahorita es un arbitraje que ha generado muchísimo daño directo en la salud de las personas, en la calidad del aire, en la habitabilidad del área donde se desarrollan todavía las actividades. Ese es el caso, creo, el caso de estudio más grande que tenemos. Debo hacer hincapié sobre el hecho de que no es responsabilidad del Estado peruano reparar algo que no es un pasivo ambiental, es responsabilidad del contaminador reparar el impacto, y es atribución del Estado peruano implementar las instituciones y la fiscalización y el seguimiento necesario para que aquel que tiene la responsabilidad de remediar implemente realmente esa responsabilidad. En el caso de Doi Ran creo que podemos hablar de un fracaso en la gestión. El Estado peruano, y no estoy hablando del gobierno actual con todas las críticas que se pueden hacer, sino de décadas, ¿no? Y desde que yo estoy viva ha habido una debilidad institucional en la parte ambiental. Décadas de mala gestión en que más bien los plazos de remediación y las regulaciones extraordinarias para esta empresa se han ido postergando y postergando al punto que no se ha logrado una reparación sustancial. Otro caso donde no se ha logrado una reparación sustancial es en la contaminación de las 4 cuencas. Las 4 cuencas en Loreto, que también es una zona petrolera donde ha habido repetidos derrames de petróleo, y más bien los mecanismos, digamos, son como curitas que se han puesto sobre la herida, ¿no? Que una mesa de diálogo, una segunda mesa de diálogo, una extensión de una mesa de diálogo, y las mesas de diálogo no remedian el ambiente. Entonces, hay como una reticencia a tomar acciones concretas. No sé si hay una falta de capacidad de tomar acciones concretas, si hay una falta de voluntad política de realmente tomar acciones concretas, o si hay de repente una escasez de recursos que nos permiten no enfrentar la remediación y la restauración que son necesarias. Pero nuevamente, si hay un concepto que queda de esta pregunta, es la responsabilidad activa de remediar no es del Estado peruano, pero sí el Estado peruano es responsable de tener una institucionalidad sólida, ¿no? Que sepa qué hacer en estas situaciones y que no postergue y dilate las conversaciones acerca de las instituciones, sino que implemente conocimiento técnico e intervenciones que realmente remedien el ecosistema. Entonces, tenemos muchos casos, creo, de no éxito, y espero que ya que está teniendo tanto interés de la opinión pública, sea uno de los primeros casos en que podemos podemos aprender, ¿no? Y fortalecer nuestras instituciones para poder aplicarlo en el futuro. Daniel Ugas nos pregunta, ¿por qué es necesario firmar el acuerdo de Escazú? Tenemos serios problemas de transparencia por parte de Repsol, ¿y esto nos ayudaría? Sí nos ayudaría. Nuevamente, el acuerdo de Escazú es un acuerdo formal, pero es un acuerdo que, si fuésemos parte,
generaría las obligaciones en el Estado justamente de fortalecer su institucionalidad en 3 temas principales: participación pública, transparencia y acceso a la justicia en temas ambientales. Todos estos temas los hemos tocado ahora en la entrevista, ¿no? Transparencia, lo que menciona Daniel, el hecho de que nos habíamos demorado tantos días en acceder al plan de contingencia, entender qué es lo que está pasando, cuál es el estudio de impacto ambiental, si hay un instrumento de gestión ambiental correctivo. Esta información, yo creo que no basta con tener una ley de acceso a la información pública en que tienes que saber qué estás pidiendo, ir y pedirlo, sino que una verdadera transparencia es datos abiertos y poder acceder a la información abierta si es pública y no necesariamente tener que pedirla y esperar tus 7 días y estar persiguiendo que te den la información, ¿no? Acceso a la justicia en temas ambientales tiene que ver con estos casos que suena gracioso, pero creo que la mayoría hemos visto esas películas, hemos escuchado las películas de acciones civiles, acciones de restauración que los damnificados han pedido cuando se han visto afectados no por derrame, pero por contaminación ambiental. Entonces, acceso a la justicia en temas ambientales es esta posibilidad de utilizar el sistema de justicia para obtener las indemnizaciones que corresponden para los damnificados, y participación pública es lo que todos estamos queriendo hacer, ¿no? Creo que hay un sentimiento compartido de indignación ante ver que no se implementan los remedios adecuados y oportunos, en este caso del derrame, al punto que la población está también tratando, la población, tú, yo, mis alumnos, Oceana, la sociedad civil, estamos todos tratando de organizarnos de alguna manera para hacer algo, aunque sea me voy a cortar el pelo y voy a donar el pelo, ¿no? Entonces, participación pública también es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, y que si ahorita sentimos que no hay una institucionalidad sólida para respaldar estas ganas de hacer cosas que tenemos, Escazú es el lado lógico donde podemos mirar para decir, ¿cómo hago para que el país esté mejor preparado para enfrentar este tipo de cosas? Pues comienzo por firmar un acuerdo vinculante bajo el cual podemos acceder a capacitaciones, podemos acceder a más recursos y vamos a estar digamos, un poco más accountability, ¿no? Como con la obligación de avanzar. Uh-huh. Siguiente pregunta. Edward Teddy Monsalve Panduro nos dice que él considera que se le está dando a este asunto de Repsol un matiz, un cariz político, ¿no? Y pregunta por qué no se están contratando empresas especialistas en limpieza de mares con petróleo. Buena pregunta. Eso depende del mandato de DICAPI y de la decisión de Repsol, la verdad. Repsol en su plan de contingencia tiene 3 niveles de gravedad del derrame, ¿no? O sea, el plan de contingencia es el plan de emergencia, es cuando en tu edificio hay una ruta de escape o lugares seguros donde te tienes que parar cuando hay un temblor, un terremoto, y ya, el plan de contingencia es eso, es para que en el momento de la emergencia no tengas que pensar dónde me paro, sino que ya tienes un plan que te dice dónde pararte, ya te dice a quién llamar y te dice dónde ir. Entonces, el plan de contingencia de Repsol tiene 3 etapas, ¿no? Tiene uno, digamos, leve, mediano y grave. Si es que el derrame fuese catalogado como grave, el plan de contingencia determina que tienen que contratar una empresa especialista en remediación que venga a limpiar todo. Claramente esto es más caro que el plan local que está en el intermedio, que implica, al parecer, que la Marina mande gente a limpiar con palas y con estos barriles. Entonces, ¿por qué no se activa el plan de contingencia a nivel severo y se activan los remedios que esto contempla, que implican contratar a una empresa extranjera especialista en estas limpiezas? Es porque DICAPI, que es la autoridad que supervisa el plan de contingencia, no ha mandado que se active el plan severo y se han quedado todavía en el plan local. No creo que, y solo para paréntesis, yo no creo que dependa de cuánto tiempo pasa la severidad, sino que eso se pudo haber terminado en un primer momento, pero como te digo, creo que hay una reticencia a activar estos mecanismos que serían lo proporcional para el grado de emergencia en el que estamos, ¿no? Es una muy buena pregunta, Eduardo. Y finalmente, Miguel Calderón nos pregunta si el consumo de productos marinos, por consecuencia de este derrame, está en jaque, y cómo saber qué productos están contaminados o no. Ya, eso quisiera preguntarle yo también al Ministerio de Producción.
al Viceministerio de Pesquería. Y en particular, sí, o sea, el Viceministerio de Pesquería debería poder ayudarnos a mapear la trazabilidad de los productos marinos, de los pescados y los mariscos, cómo ha afectado, una de las grandes preguntas, cómo ha afectado este derrame costo, el impacto reputacional a la industria, ¿no? O sea, los gremios de pescadores artesanales de Ica, por ejemplo, que los en Ica, en Arequipa, el derrame no está contaminando esas playas. Sin embargo, ¿qué dicen los gremios de pescadores artesanales? ¿Están viendo afectados? ¿Se está viendo una baja en el consumo? Yo lo estoy formulando a manera de pregunta que le correspondería responder, creo, a esos gremios, a la Sociedad Nacional de Pesquería incluso, ¿no? Que bueno, que trabaja con los medianos y los grandes, pero ¿qué está pasando en este sector? Es algo que solo creo puede responder el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción, porque tampoco, hablando de transparencia, tampoco he visto esa información siendo muy difundida. Sí, y yo, por ejemplo, he recibido ya varias veces por WhatsApp estas cadenas de no comer tal cual pescado, y realmente sería bueno saber, ¿no? Porque es un tema también ya de salud pública, ¿no? Saber qué uno está comiendo y si puede estar o no contaminado con petróleo, finalmente. Sí, y cuando te dicen no comprar tal pescado, te están diciendo que los pescadores de Chorrillos no van a tener un ingreso hoy, te están diciendo que los pescadores en Arequipa, en Carabalí, o sea, en todas las caletas del sur y que no, o en Piura y generalmente estamos hablando del impacto sobre todo de la pesca pequeña y artesanal, ¿no? ¿De qué manera está afectando esto a la pesca de anchoveta, por ejemplo, ¿no? Y a las exportaciones de pescado? Eso es algo que está siendo cuestionado en el mercado internacional o no, es una de nuestras principales commodities. No he escuchado mucha información sobre eso y me imagino que lo vamos, o sea, ya estamos pasando el primer shock inicial, vamos a comenzar a pensar en todas estas cosas y seguro que va a haber más información en los próximos días, ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias, Mónica, por esta entrevista tan interesante y tan amplia. Hemos podido cubrir bastantes asuntos y creo que va a ser de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. Gracias a todos por habernos acompañado hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el CIUP, y a través de las redes de la Universidad del Pacífico, que pronto tenemos más contenido para ustedes. Ha sido Mónica Núñez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, investigadora CIUP y directora de la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, José Ignacio, gracias a todos.